esa presentación. Es mi placer darles la bienvenida a este seminario web sobre creando capacidad para resiliencia con el clima. Ahora, este es el segundo de 5 seminarios web. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre, perdón, es Lily y yo soy parte de una comunidad filantrópica en California. Y sabemos que hoy día hay 145 personas aquí. Si se sienten cómodos, cómodas, por favor, metan el nombre de su organización en el chat, su nombre, su organización. Si guardamos la información del chat y de esa manera se puede compartir la información a futuro. Les quiero platicar un poco sobre Philanthropy California. Es una iniciativa de las 3 organizaciones como los eh, subvencionistas de beca del sur de California, los del norte de California y Catalyst de San Diego y el Condado Imperial. Hacemos el trabajo de avanzar una democracia participativa y también enfocarnos en el clima y la sustentabilidad de las organizaciones sin fines de lucro. Trabajamos en conjunto con familias, con agencias gubernamentales y con aquellas agencias filantrópicas que participan en nuestro trabajo. Me encantaría presentar a los miembros de mi equipo. Tenemos a Carla Mercado, que es la directora de Philanthropy California. También Megan Thomas, que es la directora de Catalyst de San Diego y el Condado Imperial. Y también los miembros como Katie Orr, que trabaja con el norte de California. ¿Y qué hacemos sobre los desastres? Cuando ocurren los desastres, por ejemplo, las tormentas que ocurrieron en San Diego y en Ventura y en Los Ángeles, nuestro equipo apoya a los socios filantrópicos para ver cómo apoyar. Buscamos fondos relacionados y coordinamos a los diferentes actores filantrópicos. Este año, Philanthropy California armó un convenio con la Oficina de California sobre Emergencia. Y eso es lo que nos ha permitido crear estos talleres y brindarles a ustedes estas capacitaciones a las organizaciones más afectadas por los desastres climáticos. Pero más allá de los desastres, también trabajamos para crear la resiliencia en momentos que no sean específicamente de desastres. Ahora buscamos estamos en un momento para poder invertir equitativamente, para que las comunidades puedan planear y trabajar en conjunto. Hay una emergencia en estos momentos para que este dinero salga a las comunidades, pero también queremos que ustedes puedan armar relaciones con otros y otras para hacer este trabajo en confianza con otras organizaciones. Y sabemos que recibir estas subvenciones puede ser de mucho trabajo para las organizaciones pequeñas, especialmente para las organizaciones tribales o manejadas por líderes de color. En el 2024 también vamos a estar haciendo trabajo en persona. Vamos a estar haciendo también este trabajo en persona. Van a ver las próximas en Ventura
en el condado de Imperial, y también esperamos tener más capacitaciones en el norte de California. Vamos a estar informándoles sobre estos talleres en nuestro sitio de internet. Tenemos 5 talleres que van a ocurrir también en abril y mayo, y lo estaremos haciendo en convenio con nuestros socios en Gary Best Associates. Vamos a también hacer trabajo de 1 a 1. Ustedes tienen la oportunidad de hacer una consulta personal. Esto es gratuito a través de este programa de capacidades. Si quisiéramos que ustedes estuviesen en contacto con nosotros y nosotras para que podamos ser un recurso para ustedes. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos dicho mucho sobre el trabajo aquí en equipo, pero hoy día esto se trata sobre ustedes. Tenemos una actividad interactiva. Tenemos muchas personas que están participando aquí el día de hoy. Qué bueno que están participando en el chat. Síganse presentando, y si tienen la capacidad de utilizar la vista en galería, usted podrán ver a los participantes que están aquí. Y si quieren abrir su cámara, vamos ahora a hacer un ejercicio interactivo para aprender un poco más sobre ustedes. Yo quisiera verles si se puede, para que se sienta que estamos aquí haciendo una actividad interactiva. Pueden alzar la mano o pueden utilizar el dedito también para responder a las preguntas que se están haciendo. Ahora, para empezar, vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Quién está aquí del norte de California? ¿Quiénes aquí están presentes del norte de California? Hay muchas personas que se están sumando aquí. También se ven los dedos y las manos alzadas. ¿Quiénes están aquí del centro de California? ¿Quiénes aquí presentes están aquí del centro de California? Sí, se ven a varias personas, a Janelle se ve. Y bueno, ¿y quién está aquí del sur de California? Yay. Se ve Michelle, Ian, gracias. Muy bien verte, Rosa. Maravilloso. Rebeca, gracias. Esa era una actividad para hacer calentamiento. ¿A quién está aquí representando una tribu o una organización tribal? Nancy, se ve tu mano alzada. Y bueno, la próxima pregunta, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí por primera vez haciendo esta capacitación sobre capacidades del clima? Muchas personas. Sammy, Melissa, gracias. Fantástico. Me da mucho gusto verles aquí. Y bueno, esto es para los presentadores. ¿Cuáles organizacionas quién se ha postulado ante una beca del gobierno? Varias personas han. ¿Y quién nunca ha solicitado una subvención por parte del gobierno? Hay varias personas que tienen menos experiencia con subvenciones gubernamentales. Qué bueno, porque ese es el punto de esta capacitación para que ustedes puedan aprender. Ahora quisiera ver manos alzadas para aquellas personas que quisieran compartir sobre con su cámara prendida o apagada, pero abran su micrófono para compartir con su voz qué esperan sacarle a este taller.
Se ven varias manos alzadas. Shelley, veo que tienes la mano alzada. ¿Será que nos puedes platicar sobre qué esperas sacarle a esta capacitación? Sorry, I forgot to put my hand down. Oh, Go ahead se me and pasó share. bajar la So this mano, is the pero yo first puedo day of compartir. training Esta es la on the primera PCC vez que yo Foundation. So we estoy did receive aquí. federal funding Recibimos before, and dinero we're quite federal happy, yes. y But we estatal, also hope to pero esperamos increase our también capacity by learning incrementar about how nuestra to capacidad strengthen para our aprender proposal and de prepare cómo for the fortalecer evaluation nuestra process so that we propuesta en can el desarrollo de get nuestros more programas y nuestro resources. trabajo de Thank you. evaluación. Y queremos aprender más sobre los recursos. Gracias, Shelley. Qué bueno que compartiste. Y qué bueno, es muy bueno tener aquí tu participación y tu conexión con la oficina de emergencia. Beatriz, ¿quieres compartir? Yes, the part of the Hola, training, I sí. guess the name that La you're parte de focusing la on capacitación identifying es needs cómo I've been identificar writing this las for a while, so I necesidades. think Yo he I would have estado liked to escribiendo revisit propuestas, training pero and siempre and es learn muy bueno estar how aquí to en las gather capacitaciones additional y information and aprender new ways de to ask cómo for support. recaudar información adicional y aprender de maneras diferentes. Muchísimas gracias, Beatriz. Qué bueno que estás aquí para aprender nuevas cosas y aprender sobre algunos fundamentos. Nunca se sabe lo que vas a aprender aquí. Gracias. Seguramente hay más y yo les quiero motivar a que sigan en este tipo de conversación, pero ahora le vamos a pasar el micrófono a las personas de GBA para que nos indiquen cómo continuar con esta capacitación. Hola, gracias, Lily. Eso fue fantástico. Eso fue fantástico ver a todas las personas participando y con sus cámaras abiertas y sus manos alzadas. Ahora vamos a compartir las diapositivas del día de hoy. Presentando lo que es el currículum para escribir subvenciones. Este es el segundo taller de 5 talleres y el primero, que fue el 31 de enero, nos dio una especie de descripción general. Hoy día vamos a estar viendo el tema de la capacidad organizativa y también la declaración de necesidad. Y bueno, vamos a estar revisando esta diapositiva. Esto muestra las diferentes partes de una propuesta y vamos a enseñarles cómo crear el hilo conductor entre su organización y la declaración de la necesidad. Ustedes tienen que contar un cuento y vamos a estar haciendo también las conexiones entre la necesidad y la entrega de la subvención a una organización que les puede llegar a financiar. Esto es parte de todo lo que estamos hablando. Y bueno, el primer tema del día de hoy es la capacidad organizativa, edificando sobre la misión y los valores y el enfoque de su organización. Diane Royal va a presentar. Ella es redactora superior de subvenciones y ella tiene mucho interés en avanzar el trabajo de la equidad en la salud y yo lo aprecio mucho. Ella tiene mucha sabiduría de cómo hacer este trabajo, de cómo escribir propuestas y también crear diferentes perspectivas. Vamos a darle el micrófono a Diane. Y muchísimas gracias a Sarah y gracias
a Lily. Yo soy Diane Boyle y yo quisiera presentar el concepto de la capacidad organizativa como una parte clave de la redacción de una subvención. Vamos aquí a entender la misión, los valores y el enfoque para que ustedes puedan proponer y poder incrementar sus chances de obtener el financiamiento. En la próxima diapositiva, quisiera empezar aquí con un recordatorio. Tú eres la persona experta. Por favor, haz que esto resalte. Bueno, el desarrollo de propuestas no es algo mágico. Ustedes tienen el conocimiento de su organización. Recuerden eso. Y bueno, con ese conocimiento, ustedes tienen la herramienta para poder hacer una evaluación de cuáles pudiesen llegar a ser sus oportunidades. La primera pregunta que se pueden hacer es, ¿concuerda la oportunidad con la misión y la dirección de mi organización? Si sí, entonces pueden pensar más allá. ¿Será que esa oportunidad apoya a los valores y enfoque de mi organización? Aquí en este momento se tiene que determinar si uno va a seguir adelante con mandar una propuesta. Algunos de ustedes han de pensar, bueno, esto suena muy obvio, pero decirle no a una oportunidad puede ser muy poderoso. Eso quiere decir que están pensando en cada oportunidad con mucho pensamiento y eso les permite enfocarse en las convocatorias que pueden realmente ayudarles. Para ustedes, el escribir propuestas no es muy probablemente su rol principal. Ustedes, en ese caso, tienen que ser muy eficientes con el uso de su tiempo. Este es un proceso. Y este es un proceso que se tendría que hacer en grupo para que todos y todos dentro de su organización puedan participar en responder a estas preguntas. Ustedes tienen que pensar en las oportunidades para ver si realmente su equipo cree que vale la pena postularse ante una convocatoria. Las organizaciones que se enfocan proactivas en buscar becas tienen una mejor oportunidad de ganarse la subvención. No queremos que ustedes sean reactivos, queremos que sean y proactivos. Eso le va a ayudar, eso les va a ayudar a ustedes. Y bueno, esto se trata de los diferentes metas de alcance, porque pueden llegar a ser múltiples meses después de que ustedes entregan su propuesta. A veces incluso hay cambios de personal. Ustedes tienen que pensar en el hoy y ahora, pero también tienen que pensar en futuro. ¿Qué tal si la persona que recibe la propuesta dentro de su organización es alguien nuevo? ¿Será que habría una conexión clara? Y bueno, cualquier persona dentro de su organización tiene que ver la conexión entre la misión, los valores y el enfoque. Tenemos que también pensar en la viabilidad. Esto va a ser diferente para cada organización en este seminario.
Ustedes tal vez trabajan con una organización que tiene mucho en términos de oportunidad. Y en ese caso van a tener que ser bastante selectivos en cuanto a cuáles convocatorias, en las convocatorias donde van a participar, para que puedan considerar su crecimiento. La pregunta para evaluar una oportunidad es preguntarse, ¿tenemos suficiente tiempo y los empleados y los recursos para seguir adelante con esta oportunidad? Y también en algún momento de a futuro van a considerar y tienen que considerar a las personas que van a implementar si es que se va a recibir este dinero, esta oportunidad. Para muchos de ustedes pueden haber muchas carencias de recursos y tiempo. Ustedes tienen que buscar y entrar a las convocatorias, como hemos dicho, que están alineadas con su misión, valores y enfoque. Y, como hemos dicho, tienen que evaluar si realmente tienen el tiempo y los recursos para implementar. Y bueno, aquí hay un consejo muy práctico. ¿Qué tal si ustedes vieron una convocatoria que tiene que ver con lo que ustedes hacen? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, al comienzo de este proceso de redactar una propuesta, es de copiar y pegar la declaración del propósito. Y para ser claros, que sea el propósito de la convocatoria, porque asimismo ustedes también pueden copiar su misión y pueden hacer la conexión entre la misión de la convocatoria y la misión de su organización. Una redacción de propuesta tiene dos propósitos. Les permite entender el porqué. El porqué. Esto también les ayuda a crear un caso, que ustedes sí tienen la credibilidad para implementar este programa, si es que se selecciona para financiamiento. Y bueno, aquí hay otro consejo práctico. Ustedes tienen que consolidar la capacidad de su organización. ¿Y cómo se hace esto? Esto implica, y ustedes pueden añadir un poco sobre la historia de la organización y los logros más recientes. Algunas convocatorias les piden que hablen sobre estos diferentes temas, pero ustedes, si es que no se lo pidan específicamente, que ustedes añadan estos puntos, hagan referencia a la historia de su organización, los logros que han tenido más recientes y los recursos sobre la experiencia que ustedes tienen ya y la manera que ustedes han manejado proyectos similares y su experiencia con poblaciones de enfoque. Entre más y más escriben subvenciones, estos son los temas que ustedes pueden enfatizar. Ustedes pueden invertirle al lenguaje para enfatizar su capacidad y de esa manera pueden tener un modelo, pueden tener este documento base. Hablando de los componentes de esta diapositiva, puede ser simplemente una frase o dos frases, pero eventualmente el tomar en cuenta estos puntos les va a ayudar a ustedes a tener una buena redacción. Y bueno, en mi experiencia, la gente que trabaja en este trabajo tiene un sentido de gran propósito. Su organización inevitablemente fue establecida en base
a una necesidad comunitaria. Esto ya es parte de su organización. María, en la próxima presentación va a hablar sobre la evaluación de necesidades una vez que ya hayan identificado una posible subvención. Ustedes, y un recordatorio es que ustedes son los expertos. Y con eso le vamos a pasar el micrófono a Sara. Y bueno, este es el momento para que ustedes puedan hacer preguntas sobre la capacidad organizativa. Esta es la sección para preguntas y respuestas sobre lo que acaba de presentar Diane sobre la capacidad organizativa. Veo una mano alzada y quisiera que Beatriz Moreno haga su pregunta al grupo. Gracias. Sí, básicamente lo que yo quisiera preguntar es en la última diapositiva para reforzar la capacidad, uno de los puntos que tenían ahí son recursos. ¿Puedes hablar un poco sobre recursos? ¿Cómo tendríamos que estar hablando sobre los recursos? Claro, yo pienso en esta pregunta en términos del presupuesto y yo quiero pensar primeramente en la gente. ¿Quiénes son las personas que están trabajando en el programa? ¿Quiénes son las personas programáticas? ¿Cuál es la experiencia de ellos haciendo algo similar? ¿Y qué es lo que ellos le contribuyen a el programa? Yo pienso en recursos en términos de personas, pero también pueden añadirle a ese rubro de recursos, por ejemplo, una capacitación o un currículum o algo que ustedes le brindan a la comunidad. Pero para empezar, vamos, para que ustedes puedan pensar, piensen primero en su gente, quiénes son las personas dentro de la organización que van a contribuir a este proyecto. Y muchas gracias por su pregunta. Hay una pregunta de Raquel Kinderhouse. Y gracias, muchas gracias. Yo tengo interés en entender que cuando estamos tratando de hacer el caso sobre nuestra capacidad, ¿será que eso es mejor reflejado con números o con narrativa? ¿Y cómo se balancea la parte numérica con la parte narrativa cuando se está tratando de hablar de la historia y del impacto? Esta es una pregunta de gran valor y yo creo que cuando estamos escribiendo una propuesta, siempre nos hacemos esta pregunta. Yo soy antropóloga, me encantan los números, pero también es muy importante tener la narrativa y las historias y compartir su experiencia. Hay una línea muy fina, hay un punto aquí. Yo siempre me fijo bien en la convocatoria y me fijo bien en lo que está buscando la agencia para que ellos me guíen y me digan cómo desarrollar la propuesta. Pero yo creo que sí tiene que haber ese componente narrativo que habla sobre la organización y la contribución y también los números para mostrar el impacto. Y bueno, María va a hablar sobre esto, pero cada comunidad es muy diferente. Un número tiene que tener un significado dentro de la comunidad y dentro de la organización. Entonces, la respuesta corta es que tiene que ser una combinación entre información numérica e información narrativa o historias. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Otra pregunta, y me encanta esta pregunta porque tiene que ver sobre la capacidad organizativa y cómo se conecta a la redacción de propuestas.
¿Cómo se empieza a implementar ese proceso para tomar la decisión de si vamos a entrarle o no vamos a entrarle a esta convocatoria? Cuando esos procesos no han existido, y aquí está Diane otra vez, ¿cómo se hace eso? Si ustedes no tienen ese proceso, primero lo que yo haría es notar que tal vez sí ya tienen un proceso informal y que tal vez sí están ya tratando de filtrar la posibilidad de ciertas oportunidades. Tal vez no se dan cuenta de eso. Y hay algunas organizaciones que ya tienen sistemas muy formales para evaluar la convocatoria. Pero ustedes siempre se tienen que hacer la pregunta si una posible convocatoria tiene que ver con su misión. Entonces, hacerse las preguntas que teníamos desplazadas previamente es un buen lugar para comenzar y les permite a ustedes pensar, pero quieren trabajar en equipo y si ustedes nada más están respondiendo. Bueno, todos en su organización va a decir, sí, claro, manda la propuesta, pero es importante capacitar a su personal para poder tomar estas decisiones de manera rápida. Bueno, fíjense, por favor, lo primero en la fecha límite de una convocatoria. Y para mí es importante preparar una propuesta dentro de un periodo de 3 semanas. Se tiene que tomar en consideración el equipo y cuántas personas se requiere para responder a la convocatoria. Tienen que manejarse internamente primero también. Y espero eso les haya ayudado. Y bueno, es Sara. Yo quisiera añadirle varias ideas. Yo he trabajado con organizaciones que teníamos reuniones específicas sobre sí o no. Era una parte del calendario del personal donde evaluábamos la oportunidad y teníamos un entendimiento donde íbamos a tomar una decisión. Y era muy importante el equipo que no toda oportunidad era un sí automático, que se tenía que tomar la decisión en grupo. Ese es un ejemplo muy bueno. A mí me encantan estas capacitaciones porque es muy importante regresar a la organización. Incluso cuando ustedes terminen con este taller el día de hoy, llévense esta información a su personal, a su equipo, para que también justifique el tiempo de ustedes y hablen de esto en grupo. Y traten de implementar estas reuniones, de analizar la convocatoria para tomar la decisión de sí o no, para que ustedes como equipo puedan filtrar los alineamientos de la convocatoria. Hay una última pregunta en el chat. ¿Qué nos puede decir a las organizaciones pequeñas para reforzar las capacidades si es que no se tienen los recursos? Tal vez en estos momentos una organización pequeña no tiene el personal. Y es buena pregunta, dice Diane. Yo he escrito propuestas para organizaciones pequeñas y es una cosa muy poderosa porque ustedes como organizaciones pequeñas son bastante flexibles y tienen la pasión. Ustedes tienen las relaciones y eso es la visión amplia. Y claro, tienen que enfatizar eso. Tienen que enfatizar que son flexibles. Eso puede ser un punto a su favor.
y no se sientan intimidados con la convocatoria. Nunca se sabe lo que les va a decir una organización que financia o una fundación. Por el momento no se enfoquen en la parte pequeña de su organización, enfóquense en la parte flexibilidad y no sé, Sara, si tú tengas algo más que añadirle aquí. No, nada que añadir, soy Sara. Y bueno, gracias a todos y a todas por sus preguntas. Vamos a seguir de frente con nuestra agenda. Vamos a hacer un pequeño descanso. Va a ser 5 minutos. Y por favor, fíjense en la encuesta. Y hay 3 preguntas, por favor. Chequen todas las preguntas de su encuesta. Estas respuestas, cuando se vean en grupo, se va a ver como colectivo. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Eso han siendo como 5 minutos. Ahora vamos a regresar aquí como grupo. Muchos de ustedes han respondido a la encuesta. Ustedes pudieron responder a la encuesta y vamos a revisar la información aquí. Y bueno, la primera pregunta es si usted puede indicar o puede articular la misión de su organización. Como ustedes pueden ver, diseñamos la encuesta para poder mejor diseñar este currículum. Y la primera pregunta, como hemos dicho, es, ¿puede indicar la misión? Sí, la mayoría de ustedes sí saben articular y presentar la misión de su organización. Y bueno, 7% de ustedes dijeron que no. Y claro, si ustedes no han creado una misión por escrito, eso puede ocurrir. La segunda pregunta, ¿será que su organización planea preparar una propuesta relacionada a el clima o algún otro desastre natural? El 30% dijeron que sí y el 70% dijo que no. Y esto es bueno saberlo. Y la última pregunta es, ¿será que su organización está actualmente preparada para abordar las necesidades de su comunidad? El 88% dijo que sí, el 12% dijo que no, y lo que sí, esto puede ser muy cierto. Es muy común que para algunas personas que no tienen bien abordadas las necesidades, qué bueno que pueden llegar a aprender. Y qué bueno que nos están platicando sobre su capacidad organizativa y la visión para su proyecto. Vamos a cerrar la encuesta. Y bueno, ahora vamos a ir a nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema es la evaluación de las necesidades de su organización y cómo se aboga por su caso. Quiero presentar a María Griffin. Ella es descendiente
de una tribu y su compañía Spokane, ella es de la zona Spokane. Y María y yo hemos trabajado juntas en Spokane, Washington, y ella tiene una gran capacidad para brindarle apoyo a las organizaciones tribales y a las organizaciones sin fines de lucro de múltiples tamaños. Ella es un gran recurso para esta conversación. María, te vamos a pasar el micrófono. Hola, Sara, gracias por esa presentación. Y yo soy María Griffin y ahora vamos a hablar sobre la evaluación de las necesidades. Y como vimos anteriormente, estamos viendo aquí la declaración de la necesidad. Y aquí vamos a estar hablando sobre cómo comenzamos la introducción a los datos y a las necesidades y algunos consejos. Y bueno, la introducción, vamos a ver los datos y las necesidades. Y bueno, la meta para esta presentación y de una propuesta es adquirir financiamiento para su proyecto. Pero ¿cómo se desarrolló el proyecto? En la presentación de Diana habló sobre cómo hacer el alineamiento entre la misión y la convocatoria. Se identifica primeramente el problema. Es ahí donde hacemos las conexiones. Después de que el problema ha sido identificado, se tiene que encontrar una solución. Viendo a sus propuestas previas, a ver si ahí pueden ver también las soluciones que ya han propuesto. Y bueno, ¿por qué una evaluación de necesidades? Claro, porque esas evaluaciones muestran que realmente existe un problema, relata también una solución y crea un enfoque para el planeamiento y para el financiamiento. Junta también los datos precisos y también le da prioridad a los asuntos y preocupaciones comunitarias que se puedan solucionar por medio de la comunidad. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de necesidad? Porque hay múltiples tipos de necesidades. Ahí está la necesidad normativa que son establecidos por los expertos. Por ejemplo, un experto en educación, un experto en vivienda. También existen las necesidades de los sentidos, que articulan las necesidades, los deseos y los anhelos. Están también las necesidades expresadas, vocalizadas, y se tiene que recordar que no todas las personas que tienen necesidad buscan ayuda. Y también existen las necesidades reales, actuales de hoy en día. Alimento, agua, aire, albergue, lo que nunca va a cambiar. Y bueno, ¿dónde se comienza? Primeramente se comienza definiendo el problema del proyecto. Vamos a estar hablando sobre la evaluación de necesidad. Se tiene que definir el problema del proyecto y se tiene que desarrollar el apoyo de la comunidad. Ustedes le tienen que pedir a la comunidad cuál es la necesidad que tenemos, cuál es el problema. En ese caso, se tiene que desarrollar una pregunta clave, una pregunta que describe el problema específico y ahí también la comunidad puede participar en esto. Se tiene que identificar a la población, a los sectores comunitarios y el área que será servida por el proyecto. La comunidad puede trabajar identificando dónde siente el mayor impacto y dónde se van a ver los resultados. Parte de identificar los problemas tiene que ver con identificar los componentes que van a añadir a la solución.
Y bueno, ¿de dónde comenzar? Vamos a ver preguntas claves para cada componente de la comunidad. Y ahí vamos a estar determinando los recursos existentes de datos primarios y secundarios, tal como los datos del programa que ya tienen ustedes o los datos organizativos. Y, por ejemplo, si el problema de la comunidad es el trabajo, ese es un componente muy amplio. ¿Cómo podemos reducir? Y vamos a estar hablando eso sobre los datos en la próxima diapositiva. Los datos, como vemos aquí en esta diapositiva, no son tan atemorizantes como ustedes piensan. Y bueno, la importancia de los datos, ¿qué logran los datos? Organizan la cantidad de problemas en la comunidad y demuestra o presenta la existencia del problema en la comunidad, a quién o dónde impacta. Como mencioné anteriormente, responde a las preguntas. Esto de los datos le brinde credibilidad a su propuesta. En el 2019, cuando se hablaba de recaudar información, se hablaba de los 5 años previos. Con la pandemia, tuvimos que reevaluar porque la pandemia cambió esta información estadística. Y bueno, esta información puede ser utilizada para su ventaja. Ustedes pueden utilizar el contexto de la pandemia para ver otros problemas nuevos que han surgido. Y bueno, vamos a estar viendo las diferentes formas de datos. Existen los datos primarios. Esos son los datos colectados por la comunidad o por la organización misma. Pueden ser específicamente diseñados para el entendimiento y la solución del problema. Aquí, en este caso, se pueden tener encuestas o cuestionarios. Se pueden hacer también entrevistas al grupo o se pueden tener grupos de enfoque y esto es para que ustedes puedan identificar los problemas y encontrar la solución. También existen los datos secundarios. Este es el uso de datos existentes generados por agencias u organizaciones externas, digamos un estudio, un reporte, alguien externo. También es la inferencia extraída de datos y de los hallazgos en los documentos públicos. Es importante que usted anoten de dónde provienen estos datos, con el censo, por ejemplo, etcétera. Y vamos a estar viendo aquí a los diferentes métodos. Pueden incluir salud, demografía, salud económica, educación, crimen y seguridad. También medio ambiente y desarrollo juvenil. Esto se puede recolectar o recaudar por medio, como hemos dicho, de encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, observaciones y evaluaciones de documentos. Y acuérdense que la revisión de estos documentos externos puede tomar mucho tiempo. En la próxima diapositiva también vamos a estar viendo los datos cuantitativos. ¿Qué quieren decir datos cuantitativos? Estos son los datos medibles que involucra contar. Se refieren a los datos numéricos, por ejemplo, la edad en años de alguien, la altura de alguna persona, la cantidad de gente que hay en un grupo. Esos son ejemplos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esta información cuantitativa que tiene que ver con los niveles de ingreso. Por ejemplo, en el primer grupo estamos hablando de la proporción de los ingresos a nivel de pobreza. Estamos viendo también los porcentajes que tienen que ver con el condado, con el estado y con números federales. Aquí está la información cuantitativa. Aquí estamos viendo cómo califican dentro de los diferentes niveles de
pobreza. Estos datos cuantitativos les brinda esa información cuantitativa. Esta tabla es información cuantitativa e información cualitativa, que tiene que ver más con el aquí, como podemos ver, también les proporciona la información a nivel condado, California y Estados Unidos. Esta información es muy creíble porque proviene por medio de la oficina del censo. Y esto nos permite entender el problema. Esto nos permite ver el problema desde un punto de vista numérico. Aquí estamos viendo los diferentes números. 4.5% more than the state and 5.3% more in the country. Y bueno, uno de los puntos que mencionó Diane es poner todo esto en un contexto. Vamos ahora a la próxima diapositiva. From our interpreter to please slow down a little if you can. Okay. Thank you. Okay, I will. Thank you, Sarah, for that. Okay, so this slide y bueno, aquí estamos viendo también información cuantitativa a nivel educativo. Como ustedes pueden ver, no vamos a estar viendo aquí todo el detalle, pero ustedes pueden ver la similitud entre les dan información, les dan porcentajes, les dan números a nivel de condado, les dan números a nivel del estado de California y niveles federales. Y restricciones para datos cuantitativos. Bueno, Diana acaba de mencionar esto. Los datos cuantitativos no mencionan la experiencia de ustedes como comunidad. Entonces, cada tabla que tiene información cuantitativa lo tienen que conectar a la comunidad, contando historias, platicando las historias específicas de su comunidad para respaldar los números usados. La próxima diapositiva. Esto nos trae a lo que es la información cualitativa. Esto le trae el elemento humano para que la cultura comunitaria y las experiencias se puedan también compartir dentro de su propuesta. La información cualitativa describe los valores, las normas, los estándares, las costumbres, las identidades y la herencia cultural de la comunidad. Estos datos cualitativos nos permiten platicar y contar un cuento. Next slide, please. Andrea says your speed is okay. Thank you, Maria. Yeah, thanks. Todo va muy bien. Aquí estamos ahora también viendo la parte cualitativa. En esta diapositiva yo hablo de una historia. Los números aquí no son reales. Esta simplemente es un ejemplo de cómo utilizar los datos cualitativos. Nuestra comunidad, aquí dice esta diapositiva, nuestra comunidad está en una parte remota, rural del condado de Ferry. La gente que vive aquí labora en la maderería, en la agricultura o industrias de servicio. Aproximadamente 60% de la comunidad se autoidentifica como raza mezclada entre caucasia indígena americana o afroamericana.
As we saw in the example of the qualitative data in the previous slide, Y como it is vimos en generally esta one previa article that describes the diapositiva, net no tiene que ver observations tanto con los without números, these sino numbers. tiene que ver We also con la saw comunidad this in the misma. quantitative data Estamos examples viendo when the en tables los were ejemplos described, cualitativos cuando linking se both the describieron numbers to the las narrative tablas. to give Hacer la context to the conexión information. entre This is la very narrativa important. y los números. Don't Eso es muy assume that importante. your audience Platiquen will su historia automatically link y these no two together. asuman You que have to su tell them público what they va a need to ser la know conexión about your community. entre los números existentes de la Qualitative comunidad data can be y collected su from text, historia. audio, La and información images, then cualitativa se shared puede using data recopilar visualization tools such as por word medio de clouds, texto, de timelines, audio, de concept maps, imágenes, and por infographics. diferentes In the herramientas de slides that followed, visualización. you'll see Y examples en las of a próximas word cloud and a diapositivas timeline. ustedes van a ver Next slide, please. ejemplos de cómo ustedes pueden trabajar con This word cloud is información designed to cualitativa. demonstrate the Esto size of es the para word, the number of times demostrarles the word was counted in a document, such as an interview, cómo survey, hacemos etc. este The trabajo larger de the size of the encuestas. word, the more Entre más times the grande word la was counted. palabra, For example, quiere decir the que más largest veces word se mencionó. is qualitative, with the second as analysis. Aquí In se addition está to viendo size, una color can be visualización used, as de you can see cómo in this image. recaudamos información. Next slide, please. En la próxima diapositiva, The timeline example shows a también se puede timeline of different utilizar decades from calendarios. Por 1980 ejemplo, all the way to 2020. en la década del 80, Within each of these decades, 90, have a point 2000, within the time 2010, that would show information 2020. about that point Ahí in time ustedes that is pueden relevant to brindar your solution. información cualitativa por década. Next Pueden slide, utilizar un please. calendario para ser más específicos The en data resources términos links are on this cualitativos. slide as promised Y aquí earlier. tenemos These links enlaces can como les provide you with habíamos valuable prometido. information on assessment tools and Son templates, data enlaces para guides, data for environmental que information, ustedes se etc. puedan guiar. Next slide, please. En la próxima To diapositiva, summarize the presentation, we'll go over some para tips. resumir la Next slide, presentación, please. vamos a ver aquí Some unos pitfalls to consejos. avoid include vague intentions. Bueno, evita Always por be favor very las clear about your intenciones project goal vagas. and the problem it will Tienes solve, que ser the data to prove that it bastante can be solved, and this is important, intencional. how it will be solved. Es That's one thing importante funders always look for resolver is how. cómo. Wordiness can confuse the narrative. Y no Always be utilicen concise muchas in writing your palabras. narrative. Sean Being wordy concisos can con su be narrativa. detrimental as No most funders utilicen muchas palabras unfortunately o would account jerga word pages to your específica, solution requirements. una jerga Keep the específica a prepositional su phrases to a minimum. That's important because a lot of the wordiness a- comes from using prepositional phrases. no utilicen tantas frases Jargon is con only welcome in the circle preposiciones. where it belongs. La Not everyone is an jerga de expert in your ustedes community or organization es and may not para understand the ustedes, words and porque no jargon that you may be using. toda So convocatoria y try not to use toda them too much. agencia que les puede llegar a Abbreviations financiar can no va a become entender confusing, su especially jerga. if the narrative Las has too many. abreviaciones también pueden If your ser sentence reads confusas, as a mixed up alphabet, especialmente it's time to spell si out the abbreviation to make the information clear. las abreviaciones no se dan And por don't entender. assume that the funder Y no knows your supongas community. que la agencia You are the expert on your organization, el financiero community, conoce problem, su and the solution. comunidad. Complete explanations are welcome. And Es be muy sure you importante use dar sources explicaciones so that y the funder can descripciones understand who it para que is se and entienda what you are de describing. quién están hablando. Next slide, please. En la próxima Can't say diapositiva, this enough. aprovecha Embrace the expertise about your organization, el community, and its conocimiento de needs. su organización que ustedes I think, tienen. Diane Ustedes and I poseen we've el said that about 10 conocimiento times de now, su so that is a very organización, important thing. de su comunidad Next slide, y de please. sus necesidades. Some other tips to consider include taking time to clearly identify and Aquí, narrow the problem to one single aquí problem to hay solve. otras If you have notas. too many Toma tu problems, tiempo para then a claramente funder cannot identificar y understand ajustar or el focus on problema what it is a that you're un asking for. único problema. Clearly No tengan identify the key múltiples question or problemas questions. en una Set limits on how propuesta much data will si be collected and eh, analyzed. sienten que es Set a demasiada timeline for información. collecting data. Clearly describe your community Identifiquen as if the claramente funder has las not visited preguntas you. críticas Next slide, please. y describan a su comunidad como si nadie la conociera. Focus on what is essential to know versus what is Enfócate good en to know lo to answer esencial, key questions. en vez de And lo be que es bueno aware saber you may para not be able to responder a answer las all the preguntas. questions. Y tal vez no Document your data no vas a collection poder efforts, such conseguir as identifying responder sources a todas primary or las secondary, preguntas. as well as documenting your secondary sources using the citation style
Du- preferred by the funder. Documenta This tus database will esfuerzos allow you de to colección find de the datos information you need as you write y your proposal. enfócate en la calidad en vez de And focus on quality rather than la quantity. calidad en This vez is de la especially true when cantidad. the timeline to Eso collect data es is muy very short. cierto cuando ustedes Next tienen slide, poco please. tiempo. And Y bueno, lastly, aquí something to hay consider, múltiples a social consideraciones. condition is Una an condición objective statement. social es una Poverty declaración level objetiva. income is an objective fact. El ingreso 30% es of un families in the poor have problema, incomes less than es una $21,500 situación per year. cierta. A social problem is a Un problema subjective social statement. es una Poverty declaración is a social subjetiva. problem when it is La judged as pobreza es un negative, problema social harmful, cuando dangerous, es or juzgado como unacceptable. negativo, dañino, The social peligroso problem o is our inaceptable. interpretation of El the problema condition. social es And this is what we nuestra propose to interpretación de address. la Basically, condición. the Y story of the esto solution. es lo que queremos Thank you so much for your ver time and como parte de attention. la And I'll solución. pass over to Sarah to Muchísimas facilitate gracias. the Q&A portion Y of this ahora presentation. vamos a pasarle el micrófono a Sara para que nos pueda facilitar una Thank you, sección de Maria. This preguntas is y Sarah speaking again. respuestas. Yo soy Sara And this otra is vez our question and y answer esta period es specifically nuestra for needs data, eh, needs assessment. sección para That que podamos Maria hablar mentioned sobre that las we were alluding necesidades to, y we los can datos. discuss Cualquier now. cosa So que if you have a mencionó question, María. Si this ustedes again tienen is una a time pregunta where if you raise your hand específicamente para la electronically, we'll información invite you to unmute de and come María, into the que group. tiene que ver con lo que comentó María, por favor, este es el momento para que abran su micrófono o también abran su cámara. I'm going to pull a comment out of Hay the un comentario chat del box, chat which is, thank you que for moving dice, in gracias, subjective versus gracias por objective. hablar sobre lo Sometimes it's easy to subjetivo fudge the versus two. lo objetivo. A And veces se I was mezclan really esas noticing dos that in your cosas. last A veces slide, se Maria, confunden where esas you dos were cosas. Y explaining en the tu difference última between stating a diapositiva donde single estabas number and making a value mencionando judgment about it, or cómo explaining what presentar the el number número meant. y cómo I also noticed explicar it ese número, in yo me di the cuenta tables where y it en was las set up to tablas clearly compare numbers between different era para areas. comparar All of diferentes those pieces números. kind of add Todo to eso telling a le story añade about what's a important platicar una in historia sobre lo que es your data and your importante numbers that you may be en fortunate enough los to have datos used y in los the números que needs uno puede section. llegar a tener en esta Yeah, I've sección. always found it important Sí, to make claro, sure para that mí if yo you do siempre lo he have visto como importante. data, Si numbers, ustedes that tienen it los always datos, needs to be put in que context because, siempre se you tiene know, que as important poner as en data and contexto. numbers are, people tend to La use them gente puede in a way llegar that they a need to, utilizar esta sometimes información wrongly, and de or manera they errónea mention them incorrectly. y tal vez a veces And hay for needs confusiones assessments y para to connect para the estas numbers evaluaciones de happening actually in necesidades the es community is muy very importante important conectar because, as I estos mentioned números earlier, con all la the comunidad. funders, well, let's just say all No todas funders, las, don't know what's no going todas on las agencias que in the needs financian data. conocen a Diana and su I've said comunidad. over, Y like I como said, Diana y 10 yo times so hemos far, dicho you are the múltiples expert in your veces, community, ustedes so son you know los how those numbers expertos, are reflected ustedes son correctly in las the community. expertas. Thank you. We've got a raised hand from Mariko of Cambodia Town. Please Tenemos una mano alzada de Mariko. Hola, esta fue una excelente presentación y me ayudó mucho. Una de las cosas que me di cuenta es lo difícil que es tener información cuantitativa. Y qué bueno que ofreciste una solución. Lo importante también es conseguir los datos de la comunidad que se pueden presentar ante una propuesta. Siempre decimos nuestro grupo, pero tal vez lo tenemos que cuantificar mucho más. Es muy difícil conseguir números de la comunidad cambodiana y yo creo que la mayoría de las comunidades asiáticas tienen ese problema. Sí, claro, es muy difícil encontrar datos sobre ciertas comunidades y
A veces tienen maybe que use ir a the las clinics that they comunidades, mostly go to and ask them tal if they vez have any ir a las information on clínicas, por demographics that ejemplo, they para don't ver want si to tienen share. información demográfica a la mano, Might o have to tal set vez up pueden hablar research con, and o ask tienen their que community, establecer please, su propio be the members to mecanismo help de us fill out any recaudación de forms or opportunities so we información. can bring more money to our Eh, community to help. Tal vez tienen que As hacer long esas encuestas I've always found internamente. working with Y lo tribal que yo he communities and visto other smaller trabajando con communities comunidades that tribales y once otras the community comunidades understands how pequeñas, important una it is vez que to la gather that comunidad se da data cuenta que es and to be engaged importante in actually recaudar esta collecting that data, información, they y que help. para ellos es Practically importante 95% of them will come in participar, and help el us collect that data 95% de and ellos keep van it a current. trabajar con We will try to nosotros keep it en current so that they ayudarnos know a that those recaudar numbers estos will datos help para them in the long mantener run. esta información And as I actualizada said, with the y que a pre-pandemic and largo post-pandemic plazo, numbers now, como it he might be dicho, a con la good time to go pandemia, in and do that and prepandemia ask y some questions about the pospandemia, pandemic. tal vez este How es buen momento how para is it, hacer preguntas sobre how has it la affected you pandemia, por ejemplo, and cómo what les ha differences afectado a have you mis seen comunidades, post-pandemic? And qué that will give you diferencias a han lot of visto. numbers on Eso what you les va a did to dar help with any bastante información communities making progress. numérica So que thank you for puedan your llegar a question, tener Mariko. con cualquier convocatoria que sea. Gracias, Mariko, por tu I've pregunta. got a question. This is Sarah speaking. Esta es Sara, I've got otra a vez. question related to Esta that, es una which pregunta is, relacionada can que you tiene que tell us ver any con, more about ¿nos how podrás decir un community poco más involvement sobre might cómo work el when you're talking about involucramiento questions like comunitario gathering data? puede funcionar cuando Thank you, estamos Sarah. hablando This is sobre Sarah. la recaudación de There's a couple of datos? things that Hay I've varias used in the cosas que pueden past. utilizar, dice This is María, pre-pandemic, of course, in antes de la gathering community pandemia, data is en looking cuanto a for los those datos community comunitarios. leaders Estábamos whose buscando a paths los sway líderes and comunitarios, getting ellos people y to come aquellas together within personas your community to que help. saben armar They can convocatorias be elders, they comunitarias. can be Pueden ser youngsters, they personas can be people mayores, who have a real ancianos, gente passion joven, for gente ensuring con that the mucha community pasión para is asegurarse taken que care of. la And comunidad having esté them bien, come in to los your organization, guardianes de la explaining comunidad, what you need, y why you que want the ellos information, lleguen a su and pretty much organización having them be y the hablen con champion ellos of para the que ellos community puedan ser and los asking them que for hacen connections la within the community pregunta to con help la comunidad, move us hacen las through. preguntas. It takes a while because it's Eso a toma relationship mucho building tiempo. exercise, Esa es una and there cuestión are some de people who don't relación. want to participate because they Y hay don't think algunas the personas relationship que no building quieren will work because participar they've seen in the en past esto, where they porque han may have built a visto en bridge el and that pasado bridge que was tal basically vez torn away quisieron and that participar trust was y broken. So se if you rompió have broken trust in the la past with the confianza. community, Cuando it's no time hay to mend those confianza fences, and it's going to take a en la while. comunidad, Don't este expect es it to el happen momento para que overnight ustedes or within a week or puedan two. It's going to take rearmar months. esos lazos de confianza y Be se va a aware to tardar find out what their meses. Estén actual conscientes que la communication comunidad protocols misma are. tiene sus And what I propios mean by that is protocolos that de not everybody comunicación. uses emails, No not todo el everybody mundo uses utiliza text. el correo Some people like to speak electrónico face o to el face. Some texto. people like to use the Algunas phone. personas quieren hablar en Find out persona, algunas what personas communication quieren hablar avenues por you can use teléfono. to provide Ustedes for fíjense outreach muy bien and cuáles start son los inviting people. mecanismos Bring them into gatherings without auténticos asking them de for money or comunicación. asking them for Y information. Just por introduce favor, yourself to hagan the esos community. lazos Have little de gatherings where people come contacto con along. la Have a comunidad, little, hagan maybe just a one eventos, por question survey ejemplo, that they can answer. Like, hagan una what pequeñísima is the encuesta de most una important pregunta. Por ejemplo, problem les pueden you see preguntar in the cuál es el community? And that's problema your first step in más gathering data. You gather all that importante en data este momento and con then, su comunidad. you send out an email letting people, hey, thanks for attending Y our bueno, so many gatherings. We de ahí collected se le this puede much dar el information, and agradecimiento we a look las forward to hearing comunidades from you on what you y think is the most important simplemente of seguir en this list that we've contacto gathered. con la comunidad. And you just keep on with the Y de gatherings and ahí bring se everybody together. sigue And haciendo eventually, esto you y will have a eventualmente se top va a 5 list. tener As una where you ask lista people, de finally narrow personas it down de to 5 people. Maybe confianza. you collected 50 responses or 50 different problems. Tal vez And ustedes then when you tuvieron gather una everybody down encuesta for 5 con 50 responses, respuestas, then you have pero a de ahí se working hace group una and you bring people análisis in. y de ahí se And this tiene is a fun thing otra that I've done several reunión. times before with Yo he other hecho esto con organizations, is comunidades y that con you give organizaciones everybody some que les play da money. a todo mundo And you have baskets dinero underneath falso each of y the tiene responses that you have in diferentes your top 5. canastas. And you Y ask ahí people, la okay, gente community,
buy le what you dicen, want bueno, your problem to be. eh, Spend all your money. You can put it all in one ¿dónde basket, or you quieren can spread it gastar todo around su and find dinero? whatever. And Hay then if you 5 have them problemas y as ahí volunteers to come along and digamos que count where the tienen money once that's taken care of. dinero y And then los people see the voluntarios first problem that will be ven solved cuál es el is what primer has problema those, para the second, resolverse, the porque eso second será and so la on, until canastita they con see más dinero. that this is the priority of the problems that Y are being ahí se solved. darán cuenta And a la discussion comunidad with the cuál es community, la you can prioridad. determine with them if those problems can be solved all in 1 year, or Y if they can be será solved que in 2 se pueden years, 3 resolver. years, Ahí pueden in ver a year. ustedes si se pueden However, resolver los that problemas is en un a año simple way of o doing más strategic tiempo. planning session Ese es with your una manera community, para hacer determining un plan the problems or needs that need estratégico to be solved con su first. comunidad. Esa es una I think manera I de talked too recaudar much. Anyway, datos. if you have Y any bueno, creo questions, que hablé that's what demasiado, I do for community engagement. It is a long pero process. It's ese a es el trabajo que yo hago relationship con building exercise, and comunidades. that's something that Parte de este everybody trabajo es should crear do with esos communities. lazos Thank you, de Sarah. confianza y eso es lo que toda organización tiene This que is estar Sarah haciendo. speaking again. Y hola, yo soy I Sara otra love vez y the me Monopoly Money exercise. encanta ese And ejercicio del obviously, as dinero Maria explained, falso, there's a lot dinero that de goes lotería into making y a hay gathering of that mucho type possible. A lot que of se groundwork requiere para that ese needs to be laid, tipo de but I think, encuentros con the la opportunity comunidad. for community Pero ahí members hay to put una out their oportunidad, Monopoly claro money que sí, based on their choices about need and en ese importance of tipo de solutions actividad is very se, concrete and easy eh, for people se to tiene una understand actividad and a good muy way to engage. concreta. I want to lift up one more Ahora queremos comment hacer that we're seeing resaltar in the otro chat. comentario que se está Do viendo en el take chat. a look inside the Y chat. por If you favor, haven't, we're fíjense having en el links, chat, articles being ahí shared se in están there, so metiendo maybe muchas topics of cosas, interest. se están But metiendo the enlaces, se están comment metiendo I wanted to enlaces read a, was, eh, we're shifting to a, talking about a community needs in terms of artículos. asset-based Y framing. estamos We're hablando talking ahora about sobre the las strengths necesidades communities have de la to solve comunidad those en problems base they a face. las And for fortalezas que me, tiene la I comunidad. know Y that para there, mí, when it eh, comes to the question of cuando se need or even trata community de characteristics, there necesidades can y be características long en la and painful comunidad, history about how puede haber communities una have been historia described dolorosa that can really de cómo se complicate ha this process descrito la of comunidad en el describing a pasado. situation in the present time in order to communicate with the funder. Maria, I wonder Eh, if you have any, A if ver, you can María, si tú puedes comment hablar there. un I know it's a poco big sobre topic. eso. Es un Thanks, tema Sarah. bastante Yes, this is Maria. grande. Yeah, it is Sí, a soy big María, topic. sí. Es un tema muy Switching grande from the y to hacer el strengths-based, cambio it de una requires a lot of organización de thinking about, fortaleza requiere de this is what we mucho have, pensamiento. but we have a Eh, gap here to meet eh, y se puede llegar a tener una brecha. comparing your own En community este data, caso, let's say about estarían haciendo, you find digamos, we una do a comparación. survey and you find Y digamos que that ustedes hacen una encuesta. single Y mothers digamos que have las madres solteras 60% of your single tienen mothers who work 60% do de not ellas have living wage trabajan, jobs. que And no it's tienen due to the trabajos fact they estables. hadn't had a Y chance tiene to que complete ver their con el education. hecho Maybe de they que no need at tuvieron la least oportunidad de a completar su and educación. to meet Y en este the caso, para same poder level of tener el educational mismo attainment nivel de within the county, educación the state, or the federal eh, government, there's a con el gap that gobierno needs to del be condado bridged. o el So gobierno federal, hay what una you may brecha, say is hay una something like, brecha muy grande. our Y lo que community se dice es, is very nuestra strong in culture, comunidad is es very strong muy in fuerte family, en términos it's de very strong cultura, in en these términos things. de familia. However, because of certain circumstances, there are not enough Y en living wage base a jobs ciertas for our single mothers. circunstancias, And no hay suficientes trabajos especially to para las overcome madres the poverty solteras. guidelines that we have and the Y para education sobrepasar guidelines that we have los lineamientos due to y these las things. normas de And pobreza, to se tienen que hacer provide otras cosas. Y our tenemos que single mothers with brindar living wage, a we estas want madres to con un build salario a workforce training that provides vivible. childcare Tenemos que armar so that también they and a una stipend fuerza so that they laboral que can incluya learn a el new cuidado skill de that niños is
que incluya el aprendizaje de nuevas destrezas, que sea factible con las diferentes comunidades y que no se preocupen por ser trabajadoras y a veces estudiantes al mismo tiempo. Lo que ustedes no quieren decir es pobre comunidad. No, ustedes simplemente tienen que hablar de las circunstancias y lo tienen que comparar al resto del condado, el estado o la nación. Y si pueden ver las diferencias, esta comunidad no tiene la oportunidad que otras comunidades tienen, pero sí tienen la capacidad para resolver su problema. Eso es enfocarse en la fortaleza. Fortaleza. El gobierno federal en vez de hablar del problema, ahora hablan sobre las metas de a largo plazo, hablan de las condiciones en las convocatorias federales. Ese es el lenguaje que están articulando en las convocatorias del gobierno federal. Y bueno, gracias a María, es Sara otra vez. Sí. Yo veo una pregunta de Michelle Manlo. Y no sé, Michelle, si tú puedas abrir tu micrófono. Hola, yo soy Michelle Monlo. Yo todavía no he escrito una propuesta, pero vi una convocatoria y me vi una pregunta sobre otras agencias con las que estaría yo trabajando o colaboración. ¿Será que se tienen que anotar esos nombres si se ha hecho contacto con ellos previamente? Estaría así de esa manera conectados, tal vez se tenía algún tipo de acuerdo con esas agencias, asistiéndose mutuamente, si han estado trabajando en conjunto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja con mencionar otras agencias? ¿Será que primero les hago alcance y les digo, hey, estoy trabajando sobre esta propuesta y será que queremos armar aquí una pequeña sociedad? Esa es una muy buena pregunta, Michelle. Esta es María, ¿sí? Y ustedes van a ver no solamente que muchas financiadoras y muchas agencias a nivel federal y estatal están ahora pidiendo ver si se está trabajando en colaboración para ver cómo se están compartiendo los recursos y cómo están ustedes complementando su trabajo. Claro que sí, haz alcance con esas organizaciones, comparte con ellos la convocatoria y diles, por favor, que estás interesada en esta posible oportunidad y si se quieren afiliar contigo a la convocatoria. Y en ese momento van a tener que armar un memorándum de acuerdo, un memorándum de entendimiento que van a estar trabajando en conjunto para que muestren que tienen ustedes una colaboración. Parece ser que tienes tú una buena relación con las agencias. Tal vez ustedes quieran aplicar a la misma vez. Eso quiere decir que tienen la disponibilidad, la disposición de estar trabajando en conjunto. Y esto puede llegar a ayudar a las comunidades en colaboración. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, esta es Sara otra vez y ya casi estamos por terminar este seminario y qué pena que no podemos tener más discusión sobre el tema, pero aquí estamos. Quiero terminar
con un recordatorio de los recursos que están disponibles. Ustedes pueden ya ver, tenemos un nuevo listado de oportunidades relacionadas a programas. También tenemos aquí la oportunidad, como hemos dicho al comienzo, para las citas de 1 a 1. Tal vez quieran hablar con nosotros aquí en Gary Best Asociados, donde ustedes quieran una consulta gratuita para hablar con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a poner un enlace a nuestra encuesta. Por favor, compartan sus pensamientos. Estamos muy agradecidos, muy agradecidas. Y aquí esperemos que también nos podamos ver para los talleres. Son en abril y en mayo. Y esta grabación va a estar disponible. Muchísimas gracias a las personas que compartieron y muchísimas gracias a toda persona. Ustedes se pueden ir cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias. Hasta luego.